¿Cómo están? Bienvenidos a Charlamud. Hoy nos acompaña Karina Villa. Es doctoranda en Estudios Críticos de Género por la Universidad Iberoamericana. Maestra en Estudios Políticos y Sociales con orientación en Sociología y Género. Obtuvo la licenciatura en Relaciones Internacionales, ambos grados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en Estudios de Género por el Colegio de México. Desde 2011 se ha dedicado a investigar de manera académica y profesional temas de cuidados y corresponsabilidad familiar y laboral. Ha colaborado en diferentes organizaciones de la sociedad civil como coordinadora en áreas enfocadas a temas de derechos humanos, en proyectos orientados en la promoción y participación ciudadana para la defensa y ejercicio de los derechos humanos de mujeres, jóvenes, niñas y niños, apoyados por instituciones como Indesol, InMujeres, Cencida, el Gobierno de la Ciudad de México, UNICEF, así como instituciones de la iniciativa privada. Además es consultora independiente en temas de género y feminismo. Karina Villa, hoy en Charlamud. Maestra Karina Villa, gracias por aceptar ponerte en Charlamud, gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias, Cris, por la invitación. Es para mí un honor estar platicando contigo también. Ay, gracias, Cari. Oye, cuéntame, ¿dónde te agarró la pandemia? Ay, me agarró, estaba haciendo unos proyectos sobre el tema de derecho al cuidado y pues estaba también mi hijo en la escuela y justo tenía varios proyectos encima que tuve que cancelar. Entonces, pues en la Ciudad de México me agarró y con esos pendientes ahí. ¿Proyectos que cancelaste de plano o los pospusiste? Algunos los pospuse, otros los tuve que cancelar porque sí eran de tiempo completo y pues con Emiliano en casa era imposible y luego el tema que nos agarró a todo el mundo con miedo, no sabíamos cómo iba a llegar y también pensamos que iba a ser poco tiempo, ¿no? Yo dije, bueno, un mes, algunos pues después de un mes les digo a los que puedo, los que no, pues ni modo, tengo que cancelarlos porque eran de tiempos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues así nos agarró y luego pues mis papás no podían venir, mis suegros tampoco, entonces no teníamos a quién podía cuidar a Emiliano y pues así son las cosas. ¿Paraste de trabajar por completo o seguiste a distancia? No, sí, afortunadamente, y entre comillas, ¿no? No te voy a platicar porque tengo como tiempos disponibles, yo dispongo de mi tiempo, pero el desafortunado, entre comillas, pues tiene que ver mucho con esta idea de la precariedad laboral, ¿no? A pesar de que tenemos como una profesión y tenemos mayor acceso a otros servicios y ingresos, sí es como muy complicado trabajar de manera independiente porque pues no tienes asegurado pues un, no sé, retiro para la pensión, o sea, uno tiene que ahorrarse ahí el dinero. No hay, por ejemplo, acceso a servicios de salud, ¿no? O sea, no te lo dan porque es por contrato, por proyecto. Entonces sí, pero es una ventaja de que tú puedas mover tus tiempos y de acuerdo también a las prioridades de los hijos, ¿no? Sí, y lo que dices también desventaja eso del tiempo, ¿no? Porque así como puedes estar trabajando a las 2 de la tarde, a las 11 de la noche sigues trabajando, no tienes un horario tampoco. Uh-huh. ¿Cómo estuviste por videollamadas o solo con la computadora y mandando correos? ¿Cómo es tu trabajo, Cari? Pues mira, mi trabajo es por proyectos, o sea, me dedico a gestionar algunos proyectos desde la sociedad civil. Hay otros que genero proyectos para que los implementen en algunas escuelas o asociaciones. La otra es que trabajo en varias cosas, o sea, soy todóloga. Pero respecto a la equidad de género, respecto al feminismo. Sí, también trabajo, por ejemplo, estoy apoyando como asesora en la Cámara de Diputados para que se impulse una nueva modificación al artículo constitucional sobre el tema de los cuidados. También estoy acompañando a algunas asociaciones civiles, por ejemplo, en la Red de Cuidados en México, o también desde el activismo, que estoy con una colectiva feminista, pero también estoy de mi parte asesorando a grupos de mujeres que están organizadas y que quieren conocer un poco más de los derechos de las mujeres, entonces las asesoro, les doy talleres, entonces ando así como en varias cosillas.
¿Qué tal los políticos o la política respecto a estos temas? ¿Duro? Sí, es complicado porque hay muchos, los tiempos legislativos son así, hay que actuar y que si hay momento de meter una iniciativa hay que meterla, pero también hay prioridades, ¿no? O sea, uno mete una iniciativa, pero ya hay como una fila de iniciativas ahí esperando y hay que hacer mucha gestión, que ya no nos toca a nosotros como acompañantes o sea, siempre hay que acercarse a un diputado o una diputada para que pueda ellos posicionar el tema, ¿no? Ahí en el pleno. Pero sí, o sea, es un tema complicado porque hay que estar acompañándose no solo de la diputada, sino de grupos parlamentarios, ¿no? Por ejemplo, de derechos humanos, de igualdad, de presupuestos, entonces hay que estar difundiendo el tema para que lo conozcan y puedan en pleno aprobarlo o no. Pero sí es tardado. Y en esta pandemia se atoraron cosas. Sí, mucho. Dejaron de trabajar ellos por completo. No, siguieron trabajando, pero desde distancia, pero ya le daban prioridad a cosas del día. Muchas iniciativas están ahí esperando, ¿no? Dicen que se supone que habría que meterla, se metió en diciembre esta iniciativa de ley, pero había todo un proceso, ¿no? Y pasó el tema de la pandemia y entonces este proceso se detuvo, de que ya no puedes estar como haciendo gestión directa, ¿no? Que ya no nos toca a nosotros, pero sí al grupo de trabajo de la diputada, que estamos ahorita con una diputada, pero sí, se paró todo y ahorita lo que salen son las iniciativas que ya estaban o que se necesitan ser aprobadas. Uh-huh. ¿Cómo ves los movimientos feministas en este momento? Necesarios. Creo que son necesarios, o sea, creo que sí, de cierto modo, la pandemia nos obligó a estar en un solo espacio, pero a pesar de que ya no se ven, por ejemplo, lo que es más visible en los movimientos feministas es, por ejemplo, estas exposiciones en la calle, ¿no? O sea, las manifestaciones, la organización de grupos en los espacios públicos, no solamente manifestándose o pidiendo algo, sino hay muchas maneras de manifestarse en el feminismo, por ejemplo, a través del arte, a través de la poesía, en, no sé, organizaciones de la sociedad civil o también en comunidades o en colonias que también se están apoyando, por ejemplo, dando talleres o también organizándose entre mujeres para cocinas comunitarias o lavanderías comunitarias. Entonces el feminismo pues está en todos lados, pero eso sí sí hay muchas actividades que se detuvieron, pero seguimos trabajando, o sea, desde clases las que pudieron, porque también es un tema el de la brecha digital, no solamente a nivel poblacional, pero sí es mucho más remarcado con las mujeres. Entonces, las que tuvimos una escuela de verano, que por cierto se acaba ya este sábado, desde la colectiva Las Constituyentes en la que estoy, ya terminamos esta escuela de verano, que fueron durante 10 sábados. Entonces, el feminismo, a pesar de que no es tan visible, sigue luchando, ¿no? Entonces, sí, necesario, muy necesario en estos días. ¿Incrementó la violencia contra las mujeres en esta pandemia? Sí, hay datos, no solo de las fiscalías, porque se empezaron a denunciar, pero desde organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, de refugios de mujeres, que empezaron a solicitar apoyo, ¿no? Sobre todo porque pues muchos de las mujeres o niñas que estaban en casa, pues tienen que pasar mayor tiempo con sus agresores, ¿no? Y entonces no pueden salir, no pueden, antes era como, bueno, me voy a la escuela y al menos son 8 horas que no estoy enfrentando a mi agresor, ¿no? O me voy a trabajar, o se fue a trabajar y son 8 horas, pero ahora son las 24 horas del día. Entonces sí ha habido un aumento de violencia intrafamiliar y pues les pega directamente a las mujeres. ¿Qué va a pasar después de esta pandemia o hacia dónde va el feminismo, estos movimientos, la forma de trabajo? Porque ahora dices que ya por lo pronto no podemos estar en las calles exigiendo nuestros derechos. ¿Hacia dónde van estos movimientos? ¿Cómo se va a empezar a mover este movimiento? Vaya, perdón por la redundancia. Pues yo creo que sigue la misma dinámica, es un poco más compleja. Creo que
me refiero a compleja ahora en el tema de los derechos de las mujeres y la vida común de las mujeres, porque de cierto modo esta pandemia sí vino a poner a la luz o a poner a la mesa el tema del trabajo doméstico y de cuidados, porque la mayoría de las personas que estaban eh, haciendo sus actividades fuera de casa, ahora las tenían que hacer en casa. Y entonces empezaron a dar cuenta que el trabajo, el lavar los trastes, el cocinar, el lavar la ropa, era de todos los días y de todo el tiempo, ¿no? Y también el tema del cuidado, ¿no? No solamente de las niñas y los niños, sino de otras personas que requieren cuidados, por ejemplo, con personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad, personas con alguna enfermedad mental en ese momento. Entonces, sí son actividades que requieren estar constantemente todo el tiempo, pues haciéndose, ¿no? Entonces, y entonces todo esto vino a complejizar más el tema de las mujeres, no solo porque hubo una doble carga o triple carga que ya estaba, sino se triplicó esta carga de trabajo en las mujeres, pero también tiene que ver con el tema económico. Muchas mujeres perdieron sus empleos. La mayoría de las mujeres, de acuerdo a datos del INEGI, están en empleos informales, donde pues no hay una remuneración de acuerdo a la ley, no hay acceso a prestaciones sociales, y entonces, y sobre todo por el tema, estamos enfocadas más en el tema del sector de los servicios. Y entonces muchos restaurantes, muchos centros comerciales cerraron o disminuyeron como su personal y pues muchas fueron despedidas. O si se dedican a vender, no sé, comida en la calle, pues ya, sobre todo en zonas donde hay muchas oficinas, pues dejaron de vender o ya no las dejaron vender. Y entonces la pérdida de ingresos para las mujeres, pues eso lleva a la pérdida también de la calidad de vida, ¿no? Porque no hay para poder alimentar a los hijos o a las hijas o para poder ir al médico. Y entonces tiene que ver con esta también cuestión económica, pero también se acrecenta las precariedades en el tema de la salud, ¿no? Vemos ahora que pues el gobierno, no solamente aquí en México, sino a nivel mundial, los gobiernos lo que hicieron fue el tema de la sana distancia y el confinamiento, ¿no? Y entonces todo se fue a casa, pero no solamente con este tema del trabajo doméstico y de cuidado, sino también con el tema de la salud, ¿no? Donde las familias, sabemos que pues el sector salud aquí en México no es de este sexenio, sino viene con una deficiencia y recortes de presupuestos de sexenios anteriores, ¿no? Y entonces lo que pasó es que el sistema de salud no tenía la capacidad para poder recibir tanta gente que estuviera contagiada, ¿no? Y entonces que dicen, bueno, pues en casa, los que puedan quedarse, y entonces ¿quiénes son los que cuidan a estas personas que se enferman? Pues son las mujeres en su mayoría principalmente, pero también las familias tienen un cargo en la cuestión de gastos en salud, ¿no? Donde ya no es el hospital quien me da el Tempra o el paracetamol o el medicamento para poder contrarrestar estos síntomas, sino es los propios hogares quienes están gastando no solamente en medicamentos, sino en cubrebocas, en, no sé, gel para lavarse así, cloro, y entonces todos estos gastos pues también están asumiéndose por las familias, que también ya hay muchas familias que son monoparentales, ¿no? Donde las mujeres están siendo las principales proveedoras de los hogares. Entonces, sí es complicado este panorama para las mujeres, sobre todo porque se puede decir que puede haber un retroceso en cuestiones de derechos. Lo que habíamos ganado de salir a un empleo remunerado, pues ahora también lo vemos más complicado, porque si estamos en un hogar monoparental o donde yo soy la única o la principal proveedora y tengo hijos o hijas, ¿quién los va a cuidar ahora que estén en clase, ¿no? O muchas personas, muchas familias decían, ¿sabes qué? Pues como es muy común, ¿no? Si hay una familia que tiene, no sé, 10, si hay familias que tienen 10 integrantes o familias que tienen 5 y que dicen, bueno, mejor no vayas a la escuela, ¿no? Mejor dedícate a cuidar al hermano que tiene una discapacidad motriz. No hay de otra. Sí. O cuídate, mejor salte de la escuela, vas el siguiente año y te quedas a cuidar a tus hermanitos y ayudarlos a la escuela en línea, ¿no? O en vía televisión. Entonces, pues sí va a haber para muchas mujeres un retroceso en acceso a sus derechos. Entonces sí está complicado.
Pero pues por eso tenemos que seguir fomentando y luchando por los derechos de las mujeres, ¿no? Visibilizar sobre todo estos temas. Claro. Cari, yo he visto varios grupos en Facebook. Hay uno que se llama Mami Aros, que somos, yo estoy integrada porque pues también soy madre, ¿no? Y alguien más me invitó. Y, es como una comunidad de mamás. Y leo a cada rato a mujeres que dicen, es que a mi marido se le cayó el niño, es que mi marido no cuidó a la niña, es que mi marido... Entonces hay quejas de que los maridos no los cuidan, que se distraen, que están haciendo otras cosas. Y que digo, bueno, ¿eso es de género o de educación? ¿Es biológico o es de educación? Pues mira, se dice desde la academia, o sea, lo que hace la academia es nombrar lo que está sucediendo socialmente, ¿no? Para poder identificar qué está sucediendo. Y entonces, a las mujeres y a los hombres nos enseñan a ser hombres y mujeres, ¿no? Viéndolo desde un binarismo y desde la heterosexualidad, ¿no? Creo que tiene que ver con, le llaman una construcción social, somos construidos socialmente. Y entonces desde que, bueno, ni siquiera desde que nacemos, desde que ya estamos en la panza de la mamá, ya, o sea, ya nos están construyendo, bueno, pues si es niño le voy a poner este nombre, si es niña tal cosa, y ya voy a comprar lo rosita, o lo azul, o los juguetes, ¿no? Y le voy a decorar el cuarto de acuerdo al sexo que es, ¿no? Y desde ahí nacemos y nos ponen colores, ¿no? En las ropas, en los juguetes, a las niñas. Ahora ya ha habido más cambios, ¿no? Sobre el tema de los juguetes, pero, o sea, no podemos generalizar. Pero, por ejemplo, a las mujeres, pues, ¿qué nos daban? La muñequita, la cocinita, la la planchita, el juego de té, la muñeca, y a los niños, ¿qué se les daba? Pues la pelota, más juegos de exterior, ¿no? No sé, la pista de carreras o el coche que es de exterior, y entonces desde pequeños nos enseñan dónde tenemos que estar, ¿no? Las mujeres dentro de casa y los hombres fuera de casa. Y entonces es una construcción social, o sea, las mujeres no nacemos ya con el chip de que sabemos cuidar, o sea, de que sabemos amamantar, o sea, no, o sea, es todo un aprendizaje constante. Y entonces desde ahí viene eso. Y entonces a las mujeres desde pequeñitas se nos enseña con la muñeca, ¿no? Y a los hombres no. Ahora que dices de amamantar, es que ellos no podrían. No. O sea, es que ahí es imposible, imposible que lo hagan. Claro, o sea, sí es de reconocer que tenemos... Sí, es de reconocer que tenemos diferencias biológicas, ¿no? Pero eso no implica que no podamos hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo lo puedo amamantar cada 3 horas, 20 minutos, pero él lo puede cambiar de pañal, claro. Porque nosotros o sea, cuando, no sé si te acuerdas de tus hijos, yo me acuerdo de mi hijo, o sea, cuando me lo entregaron, yo dije, ¿qué hice? ¿Qué voy a hacer con esta cosa tan pequeña? ¿Qué responsabilidad tan grande, no? Y entonces dices, no sé, o sea, a mí, por ejemplo, en mi caso me costó mucho amamantar, ¿no? Sufrí. Sí. Y entonces dije, ¿qué voy a hacer? Pañal, ¿cómo se le cambia el pañal? ¿Cada cuándo? ¿Qué alimentarlo? Y entonces vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Y sí, de cierto modo, hay como un mayor acercamiento porque somos las que los alimentamos, ¿no? Si es que amamantamos, porque hay otras mujeres que no pueden amamantar o por circunstancias no amamantan. Entonces, pero creo que es una cuestión de aprendizajes y de culturales, pero también de acuerdos de pareja, ¿no? Donde también hay que involucrarlos, porque sí, también nosotros tenemos esta idea de que pues somos las cuidadoras en general, las que siempre debemos de cuidar, pero nunca se nos enseña a cuidar a nosotras, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, me voy a salir un poquito del tema, por ejemplo, a las mujeres se nos enseña a ver por los otros, pero nunca por nosotros, ¿no? O sea, siempre somos nombradas desde lo masculino. O sea, los médicos que descubren el cuerpo de la mujer son hombres, ¿no? Por ejemplo, nuestro cuerpo es nombrado desde lo masculino, o sea, el tema de la menstruación, ¿no? Cómo se nos enseña desde esta visión masculina, porque pues fueron los que tuvieron acceso al conocimiento primero que las mujeres, que es algo sucio, la menstruación, ¿no? Que es algo que por ejemplo, en la India todavía hay mujeres, claro, en la India todavía hay mujeres que las encierran, ¿no? Mientras están menstruando. Entonces,
Y nosotras vemos, o sea, desde la experiencia de las mujeres, o sea, no es sucio, es un proceso natural, pero entonces nosotras tenemos que empezar a nombrar qué nos está sucediendo. Entonces también la importancia de nombrar qué estamos viviendo desde las maternidades, lo digo en plural, ¿no? Porque una maternidad no es lo mismo, o sea, las experiencias de ser madre son miles, ¿no? Entonces, hablar de las maternidades, hablar de lo que está pasando cuando yo cuido, ahora más en la pandemia, ¿no? Donde dices, o sea, si tenía poco tiempo propio, no hablemos del tiempo libre, si tenía poco tiempo propio para mí, ahora ya no tengo nada. A veces dices, quiero esconderme, pero si me escondo, ya quieren entrar al baño. Claro, si me escondo en el baño es porque mamá, y, o sea, antes aunque sea era el espacio privado de una, ¿no? Y ahora ya no. Ahora ya no hay un espacio privado. Desde que uno tiene un hijo ya. Pero sí, sí es complejo, o sea, es complejo este tema de las mujeres. Hablemos del lenguaje, Cari. Antes de entrar al Sí. aire me platicabas, hablábamos sobre este lenguaje, que yo te decía, yo desde mi visión comunicóloga, para mí el lenguaje, como me lo enseñaron en la universidad, es una convención. Si la mayoría de gente dice que el celular ahora se va a llamar trucutru, entonces la mayoría de gente dirá que es el trucutru, ¿no? Pero desde la visión feminista, ¿cómo se ve el lenguaje? Pues se ve de muchas maneras. O sea, si hablamos del feminismo, tenemos que hablar de feminismos, porque hay muchas maneras del feminismo. O sea, hablamos del feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, el feminismo negro, el feminismo indígena, o sea, muchas maneras, porque también es importante, hablando del tema del lenguaje, es hablar en plurales, ¿no? Que no, porque si hablamos de mujer, o sea, cuando yo te pregunto, describe una mujer, o sea, es muy común que venga a nuestra cabeza, pues una mujer, te imaginas, delgada, alta, de tez blanca, ¿no? O sea, porque tenemos este imaginario de que eso es una mujer. No te imaginas una mujer, no sé, llenita, chaparrita, morena, o sea, es común que en nuestro imaginario nos diga, pues, hablemos sobre la diversidad, siempre como enfocamos. Fíjate, yo habría pensado que si a mí me preguntas, describe una mujer, me describiría yo. Pero yo no soy igual a ti, y tú no eres igual a tu vecina, y así sucesivamente, ¿no? Por eso hay que hablar de mujeres, ¿no? Porque exactamente. Claro, de mujeres, porque vemos una diversidad. Así como hablamos de maternidades, hay que hablar de mujeres, no de mujer, ¿no? Hay que hablar de feminismos. Entonces, de ahí empezamos con el lenguaje, reconociendo la diversidad de que no soy solo uno, ¿no? Por ejemplo, el tema de hombres, ¿no? No hablamos de un hombre, o sea, cuando hablas de uno, pues ya tu imaginario va como un hombre estereotípico, ¿no? O puede ser en tu pareja, pero no hay como esta diferenciación, ¿no? De que vemos muchas diversidades. Entonces, desde ahí, desde el feminismo, hay algunas compañeras que han empezado a hablar en femenino, ¿no? Que hablan, en vez de decir cuerpo, cuerpa, ¿no? Que hablan de, por ejemplo, de yo la verdad colectivo. No estoy de acuerdo, hay cosas en las que digo sí está bien, pero cuerpa, sí. No, a mí ese sí no me entra, pues, ¿no? Pero bueno. Sí, es que tiene que ver más bien como esta idea de retar al lenguaje. O sea, no quiere decir que queramos que todo el mundo hable así, pero sí que se empiece a reconocer que también los cuerpos son femeninos, ¿no? Este tema es como más bien como, yo así lo veo, ¿no? Habría otras compañeras que te dirán, no, es que sí, tendrían sus razones, ¿no? Sus argumentos. Claro. Pero entonces, en tema de lenguaje, te digo, hay algunas compañeras que lo hacen. A mí, yo que estoy como en espacios más feministas, si te soy sincera, sí se me hacía que raro, ¿no? Y no estoy de acuerdo, ¿por qué le llaman cuerpo al cuerpo? Pero después vas identificando que es como una forma de retar al sistema, de decir, desde mi lenguaje yo digo que es cuerpa, ¿no? Como decir, me estoy apropiando de mi cuerpo, desde esa apropiación del lenguaje que me hace a mí verme y sentirme visible, ¿no? Vemos que hay una institución que se le llama patriarcal, que es la RAE, donde en su mayoría son hombres, donde sí hay muchas resistencias a empezar a nombrar las profesiones en femenino, ¿no? Ahora ya tiene poco que se autorizó, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema del presidente y presidenta, ¿no? ¿Por qué no decir presidenta? O sea,
rompe con estas ideas preconcebidas de lo masculino, ¿no? Y se quiere, no es que se quiera invisibilizar lo masculino, más bien queremos que se empiece a visibilizar lo femenino, ¿no? Por ejemplo, en el tema de lenguaje, hace poco se hizo un ejercicio en la colectiva donde hicimos la Constitución Violeta, ¿no? Donde lo que hicimos fue pasar los términos, por ejemplo, de las personas, es decir, mujeres. Toda persona tiene derecho a la educación, de todas las mujeres tenemos derecho a la educación, ponerlo en femenino. Y entonces, después hicimos una lectura, no de toda la Constitución, bueno, se hizo toda la Constitución en femenino, pero hicimos una lectura de varios artículos y entonces el escuchar todas tenemos derecho a, sí cambió mucho, porque toda persona, pues sí, persona te imaginas, Claro. pues hombres, mujeres, adultos, personas adultas mayores, niños, ¿no? Pero el nombrarlo sí es muy importante y hay una frase que a mí me gusta mucho, que es lo que no se nombra no existe, ¿no? Y entonces sí me parece como importante. Habrá muchas formas de expresarlo, muchas que dirán cuerpa, otros que dirán mujeres y hombres, o niñas y niños, o ahora ya se le llama, en algunos espacios es mujeres, no sé, hombres, mujeres, o todas, todos y todes, ¿no? O todox con X o con el arroba, ¿no? Que sí me parece... ¿Cómo lo pronuncias? Con la X, pues solo para escribirlo, porque... Todox, no todox. Todox. Sí, desde la academia ya se está empezando, no todos los espacios, pero hay algunos que ya están como más Pero sigues a la hablando vanguardia. masculino, todox. Todox, sí, es el tema de la pronunciación. Algunos prefieren decir buenos días a todas, todos y todex, ¿no? Porque también se está hablando de este tema inclusivo de las personas que no son binarias, que no son ni hombres ni mujeres, o que tienen, no sé, otra identidad de género, ¿no? Y entonces sí hablamos de esta inclusión, sobre todo de empezar a nombrar lo que no ha sido nombrado históricamente. Entonces, y de incluirnos, incluir más lo femenino en el lenguaje, que también y estoy lo plural. De acuerdo. Algo te hace un clic en algún lado del cerebro, ¿no? No estoy de acuerdo con lo de cuerpa, pero esto que dices de todas las mujeres tenemos, claro, y te cambia todo el contexto. Uh-huh. ¿Hay alguna comunidad, Cari, en redes sociales donde nos podamos involucrar las mujeres para hacer comunidad, precisamente ahora que necesitamos hacer comunidad, que necesitamos unirnos? Sí, mira, en redes sociales pues sabemos que hay un boom ahorita, sobre todo por el tema de la pandemia, que es como de las únicas formas donde podemos tener una relación con otras personas, amigos, amigas, que podemos socializar, ¿no? De cierto modo. Hay muchos grupos en Facebook de mamás, de mujeres feministas, hay feminismos de niñas, ¿no? Donde se habla de temas que están viviendo las niñas y las adolescentes, por ejemplo, el cuerpos menstruantes, ¿no? O de menstruación, no me acuerdo cómo se llama, me voy a acordar ahorita, menstruación consciente, donde se está incluyendo a las niñas y a las adolescentes de que apropien una forma distinta de ver a la menstruación, ¿no? Este tema del uso de las copas menstruales, que sí es súper significativo, porque tienes que tocar tu cuerpo, ¿no? O sea, yo recuerdo hace mucho que daba talleres y que yo les preguntaba, hablábamos sobre el tema de sexualidad, y les preguntaba a las mujeres, que si en algún momento habían visto sus genitales, ¿no? Y eran mujeres adultas. Y muchas de ellas, en su mayoría, dijeron, nunca he visto, ¿no? Entonces, parte del taller era regalarles un espejo para que conocieran sus genitales, porque les dábamos esquemas de que nos señalaran, ¿no? ¿Dónde están los labios mayores? Labios menores, que esta constitución de los genitales externos, y no conocían, ¿no? Había preguntas de, oye, pero ¿cómo me voy a poner el tema de la copa menstrual, ¿no? Pero ¿cómo voy a poner la copa? ¿Y voy a poder hacer pipí? Y entonces, o sea, hay mucho desconocimiento de nuestros cuerpos, porque se habla desde lo masculino, ¿no? Desde esta parte, como ya lo mencioné, como sucia, donde no te debes de tocar, no tienes derecho al placer, esta parte de tocar mi cuerpo, que sí me gusta, que no me gusta. Entonces, empezar a nombrar, no solamente desde lo femenino, empezar a nombrarnos a nosotras, es reconocer que existimos, que somos seres sintientes, pero también empezar a nombrar nuestras experiencias. Entonces, hay muchos grupos, yo te menciono ahora el tema de la menstruación, porque es un tema reciente para mí, verlo desde otra, bueno, ya desde hace años, ¿no? Pero verlo desde otra
otras formas. Hay muchos grupos de mamás en redes sociales, pues también hay grupos de colectivas, ¿no? Que están dando a conocer temas sobre derechos de las mujeres. Por ejemplo, nosotras somos de las primeras que hemos hecho una escuela de verano feminista totalmente gratuito. El tema es que las mujeres empiecen a conocer el feminismo, que el feminismo no es como el que nos venden los medios de comunicación, que son mujeres que van y rompen vidrios y que pintan, o sea, Que el sí hay feminismo grupos, es una ¿no? parte, ¿no? Es una de las maneras de expresión. Sí, claro, una forma de expresión del Con lo feminismo. cual yo tampoco, no sé, yo tampoco estoy de acuerdo, porque nos estamos convirtiendo en lo mismo Uh-huh. el que estamos peleando, ¿no? O sea, Sí. llegamos a ese extremo del machismo, las mujeres, no, si estamos en contra de eso, pues no podemos hacer lo mismo, ¿no? Sí, sí, es muy complejo el tema de las mujeres que se expresan rompiendo y rayando. Yo no lo entendía tampoco hasta hace poco que tuve una convivencia con mujeres que han perdido a sus hijas por feminicidio y las historias son desgarradoras, o sea, no sabríamos qué podríamos hacer. Y entendemos cuando, de hecho hay un video que se hizo muy popular en las redes de una mujer que perdió a su hija y que dijo, el feminismo a mí me ha acercado a conocer mis derechos. Dice, yo sé que hay diferentes formas, si las que quieren romper, que rompan, si las que quieren hacer leyes, que hagan leyes, o sea, hay muchas formas de expresarse. Y entonces entender esta rabia de estas mamás que han seguido procedimientos, sí, pero han seguido estos procedimientos legales de ir a hacer una denuncia, de ir a, no sé, a decir qué pasó, y esta revictimización que hay desde muchos funcionarios públicos, ¿no? Donde, pero ¿por qué la dejó salir sola, no? O cómo iba vestida su hija, cuando están revictimizando a las mujeres. Entonces, el conocer de viva voz estas experiencias de impotencia y de inseguridad y de tristeza que están viviendo todos los días, no justifica los hechos, pero sí es como decir, pues, la única manera, y justo, escuché hace poco una frase donde decía, de una película que decía, es que de las sufragistas, se las recomiendo mucho, las sufragistas, está buenísima. Y entonces la protagonista, hay un hombre que le dice, es que ¿por qué están rompiendo los vidrios? ¿Por qué son tan agresivas? Y entonces ella dice, es que nos hemos expresado de muchas maneras, pero la única manera en que lo entienden los hombres es a través de la guerra, ¿no? Y estos son actos de guerra. Y entonces lo hace, y es muy, muy cierto, o sea, también en redes sociales se ha visto de chicas que son feministas o que están a favor de derechos de las mujeres, que no se asumen feministas, porque también el asumirte feminista tiene una carga social muy importante, algo negativo, que eres, muchas cosas, ¿no? Y entonces, que a través del arte están bailando, están expresando cómo apropiarse las mujeres de su cuerpo y fueron víctimas de burlas, ¿no? O sea, y entonces después ponen a las mujeres que están rompiendo y entonces dicen, el feminismo no solamente romper, hay muchas formas y ya te dijimos cómo de otras maneras cómo podemos luchar por los derechos de las mujeres, pero la única forma que tú ves es cuando yo rompo algo. Y entonces sí, es complicado, sé que es complejo, pero hay muchas maneras de hacer feminismo, ¿no? Sí, lo que dices, hay feminismos, hay varios feminismos. Yo he visto, hace años estuve en una ponencia sobre el feminismo, se presentó la película de Simone de Beauvoir, y hubo una mesa redonda y una de ellas, yo veía a una mujer muy enojada, yo no sé cuál había sido su experiencia, pero prácticamente dijo, todos los hombres deberían de estar encarcelados, así. Y yo dije, o sea, en ese feminismo yo no estoy de acuerdo porque yo creo que se habla mucho a través del enojo. Entiendo esos enojos, entiendo el enojo del que tú hablas, Cari, pero tampoco es sano, ¿no? ¿Cómo nos podemos acercar a un feminismo sano y cómo le podemos explicar a nuestros hijos este feminismo, a nuestros hijos hombres? Porque, como dices, hay comunidades para feminismos en niñas, pero a nuestros hijos hombres, ¿cómo se lo explicamos? Yo creo que desde la práctica, o sea, si bien
ha habido grupos de mujeres que se están organizando. O sea, no hablamos de una educación formal, ¿no? Afortunadamente ya estos temas de género están llegando a las escuelas, están pues siendo impulsados, ¿no? Por grupos de mujeres o también de hombres, ¿no? Que están luchando por que haya mayor igualdad de derechos. Claro, porque en mi opinión, no sé, yo no soy especialista, pero en mi opinión, ellos deben de estar involucrados, porque son parte de, Uh-huh. ¿no? Sí, yo creo que desde pequeñitos es como enseñarles, porque ellos lo ven con nuestro ejemplo. O sea, nosotros le podemos decir miles de palabras, pero si no lo ven en nuestro ejemplo, pues no van a apropiárselo. Entonces yo creo que desde casa, o sea, porque no estamos tampoco ir a lo ideal sería que todas estuviéramos afiliadas, bueno, no afiliadas, integradas en un grupo de mujeres, ¿no? Porque también es necesario hablar de nosotras para nosotras. Pero ya me estoy yendo del tema. Entonces creo que con el tema de los niños pequeños, sí me parece importante con nuestro ejemplo, desde algo común, de pues ponerlos a lavar trastes, de acuerdo a su edad, ¿no? Que recojan sus juguetes, que recojan su cama, que vean al papá cocinando, que vean al papá, si hay familias que hay papás, ¿no? Porque hay familias que no los hay. Que vean como a la figura masculina, hablemosle así, ¿no? No tanto el papá, porque también puede haber abuelos y no puede haber un progenitor, ¿no? Que vean a la figura masculina integrarse a las dinámicas de la familia, o sea, donde se les toma a todos en cuenta, donde decir, a ver, vamos a tomar una decisión, tú qué piensas, y llegar a acuerdos, ¿no? Vamos a ir de viaje a tal lado, explicarles a las niñas y a los niños las dinámicas de la cotidianidad, ¿no? Porque a veces es levántate, vístete y nos vamos y no sabe el niño o la niña a dónde van, cuál es la dinámica. Entonces, empezarlos a integrar, o sea, tomarlos en cuenta como niños o niñas, desde ahí empiezas a fomentar esta idea de democracia y el feminismo también es parte de esto, o sea, estamos buscando, no solamente, sí estamos principalmente buscando el acceso a derechos de las mujeres, que las mujeres tengan una vida digna, ¿no? Una vida vivible, como ahora se le llama, pero también estamos, o sea, al mejorar la calidad de vida de unas personas, se mejora la calidad de vida de toda la humanidad, ¿no? O sea, las mujeres somos más del 50% a nivel mundial. Entonces, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué hay tanta desigualdad, no? Somos 50-50. Claro. Entonces, sí. Yo creo que desde casa. Muchas gracias, maestra Karina Villa. Gracias por aceptar ponerte en Charla Mood. Gracias a ti, Cris. Muchas gracias.